Últimas noticias de Chivas Guadalajara. El cierre de año está trayendo sorpresas de último momento, sobre todo en el mercado de fichajes, donde los movimientos empiezan a acelerar cuando muchos pensaban que todo iba a estar tranquilo. Además, el ambiente se volvió pesado después del silbatazo final. Lo que debía ser solo un amistoso de pretemporada terminó en confusión seria, con el ataque al autobús del rebaño a la salida de la ciudad. Imágenes que no aparecieron en la transmisión oficial y que encendieron alertas importantes sobre seguridad y control fuera de la cancha. Y la presión no se quedó solo afuera. Después del partido, la afición empezó a exigir, un jugador quedó directamente señalado, el debate explotó en redes y, en los pasillos de Verde Valle, ya se habla de una posible salida que podría mover el ataque rojiblanco antes incluso de que arranque el clausura. Mientras tanto, lejos de las cámaras y del ruido público, las decisiones internas ya comenzaron a ejecutarse. El semáforo de bajas en Verde Valle se encendió. El club entró en una etapa de ajustes finos en el plantel. Contratos están siendo revisados y los jugadores fuera del plan de Milito ya entienden que el panorama cambió, y cambió fuerte. Esto, y mucho más, lo vemos ahora. Y Rojiblanco, checa si ya estás suscrito al canal reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas en la mañana, en la tarde y en la noche. Échanos la mano para llegar a los 1000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. El marcador fue contundente. Chivas goleó 4-0, cumplió en lo futbolístico y se llevó sensaciones positivas en su primer amistoso rumbo al clausura. Pero cuando el silbatazo final cayó en Irapuato, el partido terminó y el problema empezó. Porque lo que vino después no se vio en televisión y dejó una imagen incómoda que no se puede maquillar. Mientras los jugadores del Club Deportivo Guadalajara caminaban con normalidad hacia la salida del campo, el entorno cambió de golpe. Aficionados del equipo local invadieron el terreno de juego. No fue celebración, no fue caos espontáneo. Fue una entrada directa, con la intención clara de acercarse al plantel rojiblanco en un contexto que ya venía cargado. Aquí está el punto que preocupa. Esto no es normal. No en un amistoso. Y mucho menos cuando Chivas está de por medio. La reacción tuvo que ser inmediata. Seguridad privada del Guadalajara, cuerpo técnico y gente de la directiva cerraron filas alrededor de los futbolistas y les pidieron acelerar el paso rumbo al vestidor. Nada de responder. Nada de provocar. Todo esto mientras la transmisión de ESPN seguía mostrando un cierre limpio, sin reflejar la tensión real que se vivía a ras de cancha. Horas después, los videos empezaron a circular y confirmaron lo que no salió al aire. En ellos se observa a 4 o 5 personas intentando llegar a los jugadores, mientras el equipo mantiene la calma y evita cualquier confrontación. El episodio fue relatado por Jesús Bernal, quien explicó que la seguridad tuvo que intervenir para evitar que la situación escalara y pusiera en riesgo al plantel. Pero el problema no terminó ahí. La noche ya venía torcida desde antes. En la previa del encuentro se registraron enfrentamientos entre barras, una señal de alerta que no fue atendida como debía. Y después del partido, el escenario empeoró todavía más. El autobús de los Chiva hermanos fue atacado cuando el equipo abandonaba la ciudad. Todo esto en un amistoso. Un partido que debía servir para ajustar piezas, probar variantes y sumar minutos. No para salir con tensión extra. No para exponer al equipo fuera de la cancha. Y no para normalizar escenas que no deberían repetirse en ningún estadio. Las consecuencias llegaron después. Autoridades municipales anunciaron sanciones contra el Club Irapuato, al confirmarse que no se cumplieron los protocolos de seguridad pactados antes del encuentro. Multas que explican lo ocurrido, pero que no borran la sensación de desorden. Chivas se fue con un 4-0 en la bolsa. Sí, pero también con una advertencia clara. Cuando el entorno falla, el proyecto se contamina. Y rumbo al clausura, además de goles y funcionamiento, el rebaño necesita algo básico: orden, respeto y control fuera de la cancha. Porque ahí también se compite, y ahí también se puede perder. Con la goleada todavía fresca, la tribuna ya eligió a quién señalar. Chivas ganó, gustó y goleó en Irapuato. 4-0 que ilusiona en pretemporada. Pero en Guadalajara hay una regla que nunca falla. El resultado no siempre tapa las sensaciones. Y apenas terminó el partido, una parte de la afición rojiblanca decidió apuntar a un nombre puntual. No por lo que hizo el equipo,
por lo que no hizo él. El foco cayó sobre Ricardo Marín. El 4K volvió a vestir la camiseta del Club Deportivo Guadalajara y las redes se encendieron de inmediato. Críticas por la falta de contundencia, cuestionamientos a su peso en el área y comparaciones inevitables con otros atacantes que sí impactaron directo en el marcador. El mensaje fue claro: la paciencia es corta cuando se juega de 9 en Chivas. Pero aquí aparece el primer matiz que muchos pasaron por alto. Marín ingresó en el segundo tiempo, se paró en doble punta y sí influyó. Fue suyo el pase para que Sergio Aguayo sellara el cuarto gol. Asistencia limpia, lectura correcta y decisión rápida. ¿Alcanza? Para un sector de la tribuna. No, porque en Verde Valle al delantero se le mide en goles. Todo lo demás suma, pero no compra. La comparación fue automática. Ángel Sepúlveda, Sergio Aguayo y la Hormiga González atraviesan un buen momento. Presionan, atacan el espacio y aparecen cuando el partido se define. La competencia es real y el margen de error, mínimo. Marín lo sabe. Y también sabe que cada minuto pesa cuando el debate ya está instalado desde la pretemporada. Aquí está el punto incómodo. La crítica llegó muy rápido. Tal vez demasiado rápido para un regreso. Pero no es casualidad. El entorno rojiblanco viene cargado de exigencia y la tribuna está en modo evaluación permanente. Cada control se juzga, cada decisión se amplifica, y cuando el gol no llega, el ruido crece sin pedir permiso. Ahora bien, también conviene mirar el otro lado. Marín no fue espectador. Participó, asistió y cumplió con lo que se le pidió en ese tramo del partido. El problema no fue su presencia, fue la expectativa. Porque una parte de la afición espera que el 9 resuelva, sentencie y lidere desde el primer toque. Y eso, hoy, todavía no se vio. La pregunta deja de ser futbolística y pasa a ser emocional. ¿Estamos ante una evaluación justa o ante otra víctima del juicio inmediato? Marín tendrá que convivir con esa respuesta en cada entrenamiento, en cada amistoso y en cada oportunidad que Gabriel Milito decida darle. En Chivas el mensaje es siempre el mismo. La camiseta pesa, y el atacante que la porta debe estar listo para cargar con esa presión. Marín dio el primer paso. Ahora necesita el siguiente. Porque en Verde Valle el crédito se gana con goles, o se pierde en silencio, antes de que arranque el Clausura. Antes de que arranque la liga, hay partidos que ya empiezan a exigir respuestas. La pretemporada suele venderse como terreno de pruebas, de ajustes y de paciencia. Pero hay cruces que rompen ese guión. Y para Chivas, enfrentar al Atlas nunca entra en la categoría de trámite. No importa el torneo. No importa el momento. Cuando el rival es el vecino, el partido se juega con otra carga. Después de la goleada ante Irapuato, el rebaño entra en una fase distinta de preparación. Ya no alcanza con mover piezas o sumar minutos. Ahora toca sostener ideas cuando el entorno aprieta. Porque el clásico tapatío siempre expone algo más profundo: carácter, concentración y manejo de presión. El Club Deportivo Guadalajara llega con sensaciones positivas, sí, pero también con preguntas abiertas. Hay jugadores que empiezan a levantar la mano, otros que siguen bajo evaluación y un cuerpo técnico que necesita comprobar si el funcionamiento responde cuando el partido se ensucia. La recuperación de la Apertura 2025 dejó señales claras, aunque la eliminación ante Cruz Azul recordó que el margen de mejora sigue siendo amplio. En ese contexto, este partido sirve como termómetro real, porque el clásico no perdona distracciones, no permite pausas largas ni errores de concentración, y aunque sea pretemporada, el golpe anímico cuenta. Ganar fortalece, perder deja ruido, empatar, dependiendo de cómo, también deja lectura interna. Del otro lado aparece Atlas, un rival que históricamente disfruta incomodar. En estos partidos no hay rotaciones inocentes. Hay roce, hay disputa y hay una intención clara de marcar territorio. Para Atlas, vencer a Chivas siempre significa algo más. Y para Chivas, perder un clásico, aunque no sume puntos, nunca pasa desapercibido. Este tipo de cruces también revela jerarquías. ¿Quién se esconde? ¿Quién aparece? ¿Quién entiende el contexto? Porque cuando el partido se vuelve tenso y el estadio se carga, no todos responden igual.
Ahí es donde el cuerpo técnico saca conclusiones que no aparecen en los entrenamientos. Por eso este duelo pesa. No define títulos, pero sí marca pulsos. Define estados de ánimo, ajusta discursos y deja sensaciones que acompañan al equipo hasta el arranque oficial del torneo. En un semestre donde la exigencia será alta desde la jornada 1, llegar con certezas emocionales vale tanto como llegar con buen funcionamiento. Y para quienes quieran seguir este nuevo capítulo del Clásico Tapatío, el duelo se disputará el sábado, 3 de enero, en el Estadio Jalisco, a las 20:45 horas del centro de México. La transmisión estará a cargo de ESPN, en vivo y en directo. Mientras unos buscan consolidarse, otros ya sienten que el ciclo se cerró. En Verde Valle el mensaje empezó a ser claro desde hace días. No todos entran en el plan. Chivas avanza hacia el Clausura 2026 con trabajo encima, pero también con decisiones incómodas que no se pueden seguir pateando. El mercado sigue abierto y la directiva rojiblanca se mueve con un objetivo concreto: ordenar el plantel, liberar espacio y ajustar una nómina que hoy está desbalanceada entre rendimiento y salario. El cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito ya definió prioridades. Y cuando eso pasa, el semáforo de salidas empieza a marcar colores. No es un tema personal, es estructural. Chivas necesita mover piezas para que el proyecto tenga coherencia deportiva y financiera, y hay futbolistas que quedaron claramente fuera de esa hoja de ruta. Uno de los nombres más avanzados es Teun Wilke. El atacante apunta a salir a préstamo rumbo a Atlante, con opción de compra y una cláusula de recompra que el club quiere asegurarse. La lectura es simple. Necesita minutos, continuidad y un contexto donde pueda crecer sin la presión inmediata de Verde Valle. Otro caso sensible es el de Alan Mozo. Su nombre ha circulado en varios escritorios, desde Pumas hasta otros clubes importantes. El problema no es deportivo, es contractual. El salario alto complica cualquier movimiento y mantiene la operación congelada. Mozo quiere jugar, Chivas quiere acomodarlo, pero el mercado no perdona cifras que no cuadran. La situación de Eric Gutiérrez sigue un camino parecido. Existió una vía con Pachuca, pero se cayó por el mismo motivo: sueldo. Hoy su entorno explora alternativas fuera de la Liga MX, con San Diego FC como posibilidad, aunque nada se destraba mientras no haya flexibilidad económica. El mensaje interno es claro: sin ajuste, no hay salida. En ese mismo bloque aparece Alan Pulido, uno de los casos más delicados. Chivas quiere encontrarle acomodo sí o sí, pero el salario vuelve a ser una muralla. El atacante no está dispuesto a bajar pretensiones y eso frena cualquier avance. Deportivamente, el proyecto ya no pasa por él. Administrativamente, el problema sigue abierto. El último nombre del semáforo es Eduardo García. En su caso, la salida es vista como oportunidad. Con la posible baja del portero titular en Mazatlán, la opción de un préstamo por 6 meses aparece como un escenario lógico para que tenga minutos en primera división sin cerrar la puerta en Chivas. Todo esto dibuja un mismo escenario. El mercado rojiblanco está trabado por la masa salarial. No por falta de intención, no por falta de ofertas, sino por una realidad que ya no se puede esconder. Chivas necesita liberar contratos para poder avanzar en otras decisiones clave del proyecto. Y aquí está el punto de fondo. El semáforo de bajas no es castigo ni limpieza mediática. Es gestión. Es entender que para competir mejor, primero hay que ordenar la casa. En Verde Valle ya tomaron esa decisión. Ahora falta que el mercado responda, y que algunos jugadores acepten que el ciclo, simplemente, llegó a su fin. Cuando el proyecto avanza, quedarse quieto también es una decisión. En Chivas el mensaje interno es cada vez menos ambiguo. El club se mueve, el cuerpo técnico ajusta y el mercado exige definiciones. Pero en medio de ese escenario aparece una postura que desacomoda todo. Porque mientras la directiva intenta ordenar la casa rumbo al Clausura 2026, hay decisiones individuales que frenan el proceso y generan ruido. Y una de ellas tiene nombre y apellido. Alan Pulido no entra en los planes deportivos de Gabriel Milito. Eso, puertas adentro, ya está claro. El problema no es futbolístico solamente. Es estructural. Chivas necesita liberar masa salarial y Pulido aparece como uno de los contratos más pesados de la plantilla. Hasta ahí,
El diagnóstico es simple. Lo complejo viene después. Porque, según revelaron voces cercanas al entorno rojiblanco, el delantero no está dispuesto a bajar sus pretensiones económicas. Y no solo eso, su representación tampoco se mueve con urgencia para encontrarle un nuevo destino. La lectura dentro del club es directa y molesta. Pulido está de brazos cruzados, esperando que el escenario cambie solo. Este tipo de decisiones no pasan desapercibidas en Verde Valle. No en un momento donde Chivas intenta reconstruir su proyecto con coherencia. El mensaje que baja desde la directiva es incómodo, pero real. Hay futbolistas que ya no son prioridad deportiva y que, aún así, siguen condicionando el mercado. En el caso de Pulido, el salario se convierte en un muro que impide cualquier avance. La decepción interna es evidente, no por un tema personal, sino por la falta de sintonía con el momento del club. Porque cuando un jugador queda fuera del plan, existen dos caminos: facilitar la salida o convertirse en un problema administrativo. Y hoy, Pulido parece caminar por el segundo. El contexto agrava la situación. Chivas necesita mover piezas para reforzar zonas clave, pero cada contrato que no se destraba limita el margen de maniobra. Y mientras otros futbolistas buscan acomodo, negocian o aceptan ajustes, la postura de Pulido genera una sensación de estancamiento que la afición ya empieza a percibir. Aquí aparece el factor emocional. Pulido no es un nombre cualquiera. Tiene historia, peso mediático y un pasado que generó expectativas. Pero el fútbol no vive de recuerdos. Vive de presente. Y en el presente, su rol deportivo es secundario, mientras su impacto económico sigue siendo central. La pregunta ya no es si Pulido puede aportar en la cancha. Esa discusión quedó atrás. La pregunta es qué tan dispuesto está a ayudar al club fuera de ella. Porque en mercados como el de Chivas, quedarse inmóvil también es tomar partido. Y ese partido, hoy, no parece alineado con el rumbo que Milito y la directiva quieren marcar. El rebaño avanza hacia el clausura con decisiones firmes. El proyecto no se va a detener por un solo nombre. Pero cada día que pasa sin resolución, el conflicto se agranda. Y en un club donde la paciencia es corta, la percepción pesa tanto como la realidad. Pulido ya eligió su postura. Ahora el tiempo dirá si esa elección lo deja dentro, o definitivamente al margen del camino rojiblanco. Cuando el ruido crece, la prioridad deja de ser ilusión y pasa a ser equilibrio. En Verde Valle hay una idea que se repite puertas adentro. El mercado no se mide por apellidos rimbombantes, se mide por urgencias. Y hoy, la urgencia de Chivas tiene una sola dirección: orden defensivo. Puedes ganar amistosos, meter 4 goles y entusiasmar a la tribuna, pero cuando arranca la liga, los errores atrás no se perdonan. Un mal cierre, una duda en el área, una salida sucia, y el partido se te va de las manos. Por eso empezó a sonar con fuerza un perfil que no genera fantasía, pero sí debate. Un apellido que provoca ese espérate, ese sí conoce la casa. Antonio Briseño, hoy en Toluca, aparece en el radar rojiblanco como una opción que responde más a necesidad táctica que a marketing. Briseño no es un central de vitrina, es un central de trinchera. Su lectura es simple y directa. Es intenso, frontal, va fuerte al duelo y vive el partido en modo guerra. No se esconde, no flota, compite cada pelota como si fuera la última. Ese tipo de defensor que en Chivas suele generar aplauso, hasta que una amarilla innecesaria te complica la noche. Y ahí está el matiz. Su virtud también es su riesgo. Entonces, ¿por qué Chivas lo miraría de verdad? Porque Gabriel Milito busca centrales que manden, que no se quiebren cuando el juego se ensucia, que ordenen la línea y sostengan la presión alta sin pánico. Briseño tiene algo que no se entrena: presencia. No es el más fino con la pelota, pero anticipa, choca convencido y no se achica cuando el partido se vuelve incómodo. El contexto de mercado también juega. Según Transfermarkt, su valor ronda cifras accesibles y su contrato con Toluca no lo vuelve una operación imposible. No es gratis, claro, pero tampoco es un fichaje fuera del alcance si Chivas decide apretar de verdad. En un mercado trabado por salarios y salidas que no caminan, ese detalle pesa. ¿Y qué le sumaría al equipo? Primero, juego físico y timín de choque para partidos cerrados, cuando el rival te bombardea el área.
Segundo, lectura de cierres. No siempre gana por velocidad, gana por decisión. Tercero, carácter. Cuando el estadio se pone pesado, necesitas un tipo que no se esconda detrás del compañero. Pero la discusión no es solo Briseño sí o no. Es el mensaje. Chivas viene con el mercado atorado, con contratos que no se mueven y con una afición que lo siente. Cuando el club muestra interés real por un central con colmillo, la conversación cambia. Ya no es ¿por qué no fichan? Es ¿a quién traes para sostener el proyecto? Claro que existe un riesgo que nadie puede ignorar. Briseño es temperamental. Si se engancha con el entorno, con el arbitraje o con la presión, el mismo carácter que te levanta una noche puede meterte en problemas la siguiente. En Chivas eso no se perdona si los resultados no acompañan. Por eso la decisión no debería ser romántica ni por pasado. Debería ser táctica. Si Milito busca un central que dé colmillo inmediato, que ordene y compita, Briseño encaja. Si lo que quiere es un perfil más limpio para salida y construcción, entonces la discusión cambia. Y ahí está el verdadero debate rojiblanco. La pregunta queda abierta para la tribuna. ¿Briseño suma como zaguero de batalla para el Clausura o es ponerle gasolina a una saga que hoy necesita calma,